Muchas gracias, presidente, compañeras, compañeros, senadores. Bueno, creo que ha habido dos muy buenas intervenciones aquí sobre este artículo que pretende, esta reforma que pretende regular el destino de los excedentes de Banco de México, de los remanentes que tiene Banco de México. ¿Y qué propone el gobierno en su iniciativa? Pues lo mismo que propone en el resto de la política económica: alimentar la caja del gobierno. Es el criterio que prevalece sobre todas las cosas. Tenemos un gobierno depredador que utiliza lo que se pueda para alimentar la caja del gobierno. Ya lo señalaba aquí el senador Bartlett. El problema de esto es que se viola la autonomía del Banco Central. Un Banco Central no puede financiar el gasto del gobierno. ¿Cuál es la perversión aquí? Que al dedicarlo a disminuir el déficit o pagar deuda, al mismo tiempo vemos cómo están flexibilizando el concepto de déficit público para incorporar incluso ahora en el déficit público ampliado ese que solo estaba destinado para las inversiones en Pemex. Ahora ya se le agrega en ley de ingresos, lo cual es ilegal, es contrario a lo que dice la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Se incorpora a CFE y se incorpora a los proyectos de alto impacto, que pueden ser lo que sea. Es decir, flexibilizan el concepto de déficit para poder endeudarse al ritmo que se está endeudando este gobierno. ¿Cómo deben ser tratados ingresos extraordinarios como estos? Ingresos que se tienen una sola vez, ingresos pues que dependen de unas circunstancias que no necesariamente se repiten o que son recurrentes. Ya lo señalaba aquí la senadora Dolores Padierna, en referencia a este tipo de recursos. Paul Krugman decía en México, pues que se dedique a infraestructura. Es decir, México debería destinar ingresos excedentes pues a que su economía se vuelva más competitiva, y eso es a partir de la infraestructura. ¿Qué propone el gobierno? La caja. Es decir, es un gobierno que al no hacerse responsable del crecimiento económico, pues entonces no pone como prioridad que todos sus ingresos excedentes se vayan a financiar la infraestructura y con ello potenciar el crecimiento económico. No, es un gobierno que solo piensa dentro de la caja del gobierno. Es un gobierno que claudica, decía yo en mi intervención anterior, en su papel de promotor de la actividad económica. Dice Stiglitz también que cuando un país tiene recursos no esperados, extraordinarios, pues si es un país desarrollado, pues debería destinarlo a financiar su fondo de pensiones, es decir, a reducir sus pasivos intergeneracionales. Cuando es un país que está, digamos, en una nación emergente, pues lo que más conviene es invertir en infraestructura. ¿Por qué? Porque al país lo que le conviene es potenciar su crecimiento económico, y eso lo logra a través de la infraestructura. Y si estamos en un país muy poco desarrollado, un país pobre, pues lo que conviene es invertir en educación y salud, es decir, invertir en el capital humano de la gente. ¿En dónde estamos nosotros? Yo creo que estamos más cerca de ser una nación pobre que una nación emergente. Sin embargo, el criterio de decisión sobre estos ingresos extraordinarios es financiar la deuda, es financiar al gobierno. Tenemos que cambiar ese criterio. No puede estar por encima de todo la caja del gobierno. No podemos seguir avalando una visión donde el Estado no se hace responsable de promover el crecimiento económico, de incrementar la infraestructura y con ello la competitividad de nuestro país. Lo que propone incluso en esta reforma el gobierno es seguirnos endeudando
y no generar crecimiento económico, este modelo de endeudamiento sin crecimiento. ¿Cuál es la propuesta que hacemos a este artículo? Que en lugar de destinarlo a la amortización de deuda, lo destinemos a programas y proyectos de inversión en educación y salud. Que estos recursos extraordinarios vayan a donde tenemos necesidades extraordinarias, que es nuestro sistema de salud, que es nuestro sistema educativo. Creo que en un 70% estos recursos deberían destinarse a ellos. No es un monto menor del que estamos hablando. Ya se presentó aquí un cálculo que tienen algunos analistas de que podría rebasar los 100,000 millones de pesos para este año. El año pasado, con una depreciación de 3%, la cifra superó los 30,000 millones de pesos, lo cual quiere decir que en este 2015 podríamos cerrar con una bolsa muy considerable. Creo que también esta decisión que se toma viola la división de poderes, en donde es el Congreso quien define el destino de los ingresos, donde define el Congreso el destino del gasto público. Esta es una bolsa que no sabemos de cuánto va a ser porque se determina hasta abril del 2016, pero que ya le estamos dando la autorización al gobierno que disponga prácticamente de ella como quiera, porque lo va a meter por un lado y lo va a sacar por el otro, simulando este déficit que ahora tiene de proyectos de alto impacto. Entonces le da una bolsa con una discrecionalidad muy grande. Estamos hablando que podríamos tener más de medio punto del PIB que se le daría al gobierno para que maneje a su antojo. Y entonces, ¿dónde está la facultad constitucional de la Cámara de Diputados, de los representantes del pueblo, de decidir el destino de los recursos públicos? Senador, le pido se que violaría concluya su intervención. ese principio. Por lo tanto, la reforma es la propuesta que se está planteando aquí al artículo 19 bis, pues es muy sencilla, que en la fracción primera la redacción sea cuando menos el 70% a programas y proyectos de inversión en educación y salud, y el resto, el otro 30%, sí lo podamos destinar a amortización de deuda contratada en ejercicios fiscales anteriores, para evitar que haya esta tentación de manipular el déficit público. Esa es la propuesta, que implica un cambio de visión, donde el Estado haga acciones, donde el Estado se responsabilice de promover el crecimiento económico y que no nada más se fije en cómo están sus finanzas. Si no tenemos crecimiento económico, las finanzas que verdaderamente importan, que es las finanzas de las familias y de las empresas que generan empleos, no van a mejorar. Muchas gracias. Gracias, senador. Le pido nada más que nos